Bueno, vamos a considerar un poquito mejor esta situación que mencionaba antes, donde a partir de la deshidratación de un alcohol se obtienen, resultan dos productos diferentes, uno de ellos mayoritario, y yo esbocé que, si bien esto ustedes lo pueden profundizar y demás, tiene mucho que ver con la estabilidad de un intermedio en esta reacción, en particular del carbocatión. En el caso que veníamos planteando, por un lado teníamos que un producto es este, mientras que el otro producto es este, y que resulta ser el mayoritario. Lo que tenemos que ver aquí entonces es, de algún modo, imaginarnos esta transformación en el sentido inverso. Es decir, si este es el producto final, en cada caso, digo, ¿cuál es la especie capaz de generar una y otra especie, ¿no? ¿Cuál es el intermediario de todo esto? Esto es importante mirarlo con el mecanismo de reacción general a la vista. Entonces, recuerden que esto, el producto, el alqueno, resulta o se forma a partir justamente de la eliminación de un catión hidrógeno. Entonces, en este caso, obviamente aquí seguimos conservando la cadena carbonada, quien dio lugar a esta estructura, ¿sí? Hidrógeno 3, tenemos hidrógeno, resultaba ser un carbocatión, ¿sí? Donde justamente la carga positiva está localizada en el carbono primario. Fíjense entonces lo que decíamos antes. Bueno, el hidrógeno se asocia a esa carga positiva, sale como catión y se establece el doble enlace. Ahora, ¿cuál es el carbocatión vinculada con esta estructura? Que no parece tan evidente. El carbocatión vinculado con esa estructura, fíjense que tiene que aparecer una eliminación de hidrógeno del otro carbono adyacente. Tendría que ser un carbocatión de este tipo, con el cual se eliminara de vuelta la carga positiva con el catión y se estableciera el enlace doble carbono-carbono. Fíjense, un detalle importante acá es tener en cuenta que este es lo que llamamos en general un carbocatión primario, ya que posee localizada esa carga positiva en un carbono primario y este, obviamente, terciario. En general, ¿sí?, decimos que siempre los carbocationes tienden a ser más estables, por supuesto dentro de su inestabilidad, porque son estructuras iónicas, si pueden de alguna manera internamente compensar mejor la carga positiva. Fíjense lo que sucede aquí. Acá tengo la carga positiva neta localizada en un carbono primario. Hay una serie de átomos de carbono de grupo alquilo asociados a ese carbono que son dadores de electrones. Pero esos efectos dadores de electrones son de corto alcance, es decir, el efecto dador de electrones lo experimenta el carbono directamente unido y se va debilitando a medida que se propaga. En este caso, lo que tenemos justamente es que ese carbocatión está asociado a 3 grupos alquilo. Por lo tanto, hay un efecto dador de electrones de manera directa bastante más importante que en el caso anterior, donde habría un solo grupo capaz de aportar electrones. Razón por la cual decimos que ese carbocatión tiende a estabilizarse y, por lo tanto, resulta ser comparativamente más estable que este otro y, por ende, se forma preferentemente. Fíjense que en realidad lo que ocurre es que hay aquí un reordenamiento de la estructura del primer carbocatión hacia el segundo. Ustedes pueden ver
¿Cómo se transforma este carbocatión en este? Bueno, lo que tiene que ocurrir es la migración de un átomo de hidrógeno al carbono primario y simultáneamente el desplazamiento de esa carga positiva al carbono terciario. Esto es lo que llamamos en términos generales un reordenamiento o una transposición. Esa que justamente no sufren los radicales libres. Fíjense que cuando terminábamos con la cuestión de halogenación de alcanos, terminábamos hablando de que efectivamente había ausencia de transposición en la halogenación. Es decir, que no ocurría que pese a que un radical libre terciario es más estable que uno primario, un carbocatión primario no se reordenaba, no transponía hacia una forma más estable que es, por ejemplo, un radical libre secundario o terciario. Aquí hay una diferencia importante, aquí sí, efectivamente, hay transposición. Los carbocationes sufren transposición, de modo tal que, si es posible, un carbocatión primario reordenará la localización de esa carga positiva para formar un carbocatión de mayor estabilidad. Y reitero, esa estabilidad de algún modo está asociada a la capacidad dadora de electrones de los grupos a los cuales están unidos. Por lo tanto, en realidad lo que aquí tenemos es, independientemente de cuál era el inicio de esta transformación, es que llegado el momento, la etapa en el mecanismo de reacción de formación de un carbocatión, ese carbocatión transpone, se reordena, si lo puede hacer obviamente, hacia un formato más estable y de allí que el producto predominante esté asociado a ese carbocatión en particular y no al primero. ¿Sí? Dejo para que ustedes revisen estas cuestiones en el material que poseen, especialmente en los textos. Y fíjense, allí van a encontrar que justamente este efecto de formación de un carbocatión más estable, a veces incluso produce una modificación en la cadena carbonada, ¿no? Respecto del compuesto de partida al alqueno. Es decir, a veces ese fenómeno de transposición, que el más sencillo es justamente el reordenamiento de un átomo chiquitito, pequeño, como hidrógeno, junto con la carga positiva. Reitero, esta transposición tiene que ver con este reordenamiento, de aquí a acá. A veces en esa transposición migran también grupos relativamente pequeños, como pueden ser grupos metilo, con lo cual termino obteniendo un alqueno cuya cadena carbonada no tiene mucho que ver con la del del alcohol del cual se partió. Insisto que nuevamente aquí vemos que se tiende a formar el alqueno más sustituido. Acá lo justificamos fácilmente a raíz de la diferente estabilidad del intermediario, del carbocatión intermediario. Luego, cuando hablemos un poco de propiedades químicas y nos metamos con la hidrogenación, vamos a analizar un poco mejor por qué estos alquenos, cuanto más ramificados se encuentran, terminan siendo de mayor estabilidad. Y por supuesto también lo vincularemos con qué pasa con la estabilidad relativa de isómeros geométricos y por qué sucede todo eso. Bueno, espero que pese al desorden del pequeño pizarrón, esto les resulte de utilidad para poder avanzar en la lectura del material.